versículo 7 de Gálatas capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Amén. Hermanos, hace un tiempo, espero que esta historia sea un poco familiar a todos, pero hace un tiempo nosotros viajamos en familia, ¿no es cierto? Mi papá era el chofer y siempre nos íbamos a un lugar que ya conocíamos, ¿no es cierto? Entonces, viajando en familia, algo muy común, íbamos rumbo a un lugar que ya habíamos visitado antes. Era una ruta conocida, todo parecía bajo control, pero en un momento paramos en una estación de servicio y alguien que hablaba en otro idioma empezó a aconsejar a mi padre acerca de la ruta. Y entonces esa ruta que estaba estudiada por él, ¿no es cierto?, y que estaba grabada en su mente, empezó a ser afectada. Y hubieron cambios en la ruta que él había pensado, y él había estudiado, había mirado los mapas, niños, porque en ese tiempo no había GPS, no es como ahora, ¿no es cierto?, era todo con mapas. Pero ese hombre lo convenció de alguna manera de que había que hacer algunos ajustes en su ruta. ¿Cuál fue el resultado? Salimos de la estación de servicio y tomamos la primera ruta que tomamos ya fue equivocada. Al apenas salir, tomamos una salida equivocada. Y quiero simplemente que reflexionemos en algo. Fíjense, no fue algo dramático, no hubo un cartel enorme que diga error grave, simplemente pensamos, debe ser por acá. Y todos nosotros también ahí ayudando como un equipo, ¿no es cierto? Pero todos perdidos. 10 o 15 minutos después nos dimos cuenta, nos empezamos a dar cuenta de que algo no cerraba, el paisaje no coincidía, la ruta ya no parecía la correcta, ¿sí? Seba, si podés levantarle un poquito el aire o bajarle, por favor. Nos empezamos a dar cuenta de que algo no estaba bien. Entonces hicimos algo muy simple. Paramos el auto, sacamos el mapa y empezamos a mirar bien la ruta. Analizamos a dónde nos habíamos desviado. Y ahí vimos algo clave de que no estábamos perdidos. Acá está. De que no estábamos perdidos del todo. Ahí está. No estábamos perdidos del todo. Y algo que todos vamos a coincidir, ¿sí? Eso espero. Y es que si nosotros seguíamos por ese camino, no íbamos a llegar nunca a nuestro destino. Aunque estuviéramos cerca, nunca íbamos a llegar a donde nosotros nos dirigíamos. Entonces volvimos unos kilómetros para atrás y retomamos la ruta principal. Y hermanos, eso es exactamente lo que Pablo quiere que pase en Galacia. Porque Pablo no está diciendo, bueno, no es tan grave, después van a llegar igual. Simplemente corrijan ahí y van a llegar. Sino que él lo que está diciendo es deben revisar, ¿sí? Deben revisar la carrera porque alguien o algo los estorbó. Y fíjense algunas curiosidades, ¿sí? Y es que ellos no dejaron la fe, los gálatas no abandonaron la fe, no abandonaron a Cristo, pero se desviaron solamente un poquito del Evangelio. Entonces ahora Pablo lo hace con los gálatas y el Señor mismo a través del Espíritu Santo quiere hacernos con nosotros, hacernos
parar, mirar el mapa otra vez y volver al camino correcto, que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y quiero darle un contexto de cómo hemos llegado hasta acá a través de esta carta a los Gálatas. Y Pablo escribió esta carta a los Gálatas nada más y nada menos que porque la iglesia estaba en peligro. No por persecución romana, no por inmoralidad sexual, no por idolatría abierta, sino por algo mucho más sutil y peligroso. Y créanme, hermanos, que lo más peligroso de todo son las sutilezas, porque es algo que uno no lo percibe a grosso modo. Entonces el caso acá es que un grupo de maestros judíos que habían sido cristianizados decían, y atiéndanme bien, porque esto es importante que entendamos, sí, Cristo es el Mesías, no hay ningún problema con eso. Nadie niega a Cristo radicalmente. Cristo es el Mesías. Eso afirmaban los judaizantes de quienes Pablo nos está advirtiendo en esta carta. Pero no solamente eso, también decían, Cristo murió por nuestro pecado. Amén. Sí, la fe es importante. Sí, la gracia es importante. Es más, y podemos agregarle que también esos judaizantes decían, nadie va a ser salvo sin Cristo, sin la fe, sin la gracia. Pero también decían lo siguiente, si no se circuncidan, si no guardan la ley de Moisés, si no obedecen ciertas reglas, no van a estar nunca completos delante de Dios. ¿Pueden ver la sutileza? Sutilezas. En definitiva, esa sutileza nos lleva a la conclusión siguiente. Si eso es así, entonces Cristo no es suficiente, la gracia no es suficiente, la fe no es suficiente. Otro contexto, pero más inmediato, que lo vimos el domingo pasado, Pablo, entre otras cosas, decía, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, porque Cristo Jesús nos rescató del castigo, es decir, de la sentencia del pecado sobre nosotros, pero también nos sacó de la esclavitud espiritual. Hermanos, porque no hay nada peor en la vida que vivir con culpa. Pero la Biblia dice que Cristo nos sacó la culpa, nos lavó de la culpa. Un trabajo impresionante, pero ¿saben de qué también nos liberó el Señor? Y ese es el punto de Pablo cuando nos habla de la libertad. Nos liberó de la necesidad de hacer obras nosotros mismos para agradar a Dios. Pero luego Pablo habló y dijo estas palabras, si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovechará. Y esto significa que si una persona confía en un rito o en una obra religiosa para ser aceptado por Dios, entonces está rechazando directamente la gracia de Cristo como base de su salvación. Y fíjense, entonces antes Pablo en los capítulos anteriores había mostrado que el legalismo corrompe la doctrina y confunde la fe. Después nos mostró cómo también destruye, y ahora nos va a mostrar sobre todo cómo también el legalismo destruye nuestra forma de correr la carrera cristiana. Y hoy hablábamos con Martín, creo que era, y le decía que el apóstol Pablo simplemente decía, yo prosigo a la meta, porque generalmente decimos, ¿y cómo estás? Y acá en la lucha, ¿no es cierto? Ese es muy común, un comentario que todos decimos, ¿no es cierto? En la lucha. Y la lucha para el cristiano es también una realidad. Es una carrera, como decía Pablo, porque yo prosigo a la meta para ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui asido. Es decir, si yo logro hacer para lo cual Dios me constituyó, Dios me trajo acá y todavía me da vida, porque si hoy vos estás acá es porque Dios así lo quiere, hermanos. Pero así como nosotros no empezamos mal ese viaje, volviendo a nuestra historia, los Gálatas tampoco empezaron mal su vida cristiana. Pablo no les dice, ustedes nunca entendieron el Evangelio,
Al contrario, fíjense cómo comienza el versículo 7. Y por favor, tened tu Biblia abierta ahí en nuestro pasaje. Porque dice así: vosotros corríais bien. Es decir, empezaron bien, caminaron bien. Y eso nos lleva al primer punto de esta prédica, que es un comienzo genuino. Pablo reconoce algo real en los Gálatas. Ellos no eran falsos convertidos, no eran incrédulos, no eran hipócritas. Habían leído, habían escuchado el Evangelio, habían creído con fe, ¿sí? Habían comenzado a vivir bien la vida cristiana. Y esto es importante porque uno puede comenzar bien y generalmente los comienzos son así, son buenos, ¿no es cierto? Después pasa un tiempo y ahí es cuando quizás nuestros sentidos en la fe, nuestras alarmas declinan un poco y nos tiramos un poquito al descanso, ya no necesito estar tan pendiente de la palabra, del detalle de las predicaciones, de los domingos, de los viernes venir al estudio bíblico, etc. Y puede ser por eso que podemos empezar bien, pero después continuar no tan bien. ¿Sí? Pero acá los Gálatas habían empezado bien. Pensemos en un ejemplo. Vamos a ponerle en Juan, y Juan puede ser cualquiera de nosotros. Juan se convirtió genuinamente, lloró cuando se dio cuenta de que Cristo había pagado por sus pecados. Amaba leer la Biblia, oraba con gratitud, venía a los cultos con gozo, sabía que debía obedecer por amor, no para ganar puntos con Dios, pero con los años algo empezó a cambiar en Juan, casi sin que él se diera cuenta. Ya no leía la Biblia para conocer más a Cristo, sino para cumplir. Hermanos, y seamos honestos, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado esto? Caemos en esto. Por eso es que la Biblia, el Señor en su bendita sabiduría, una vez más, nos exhorta con respecto a esto. Pero volviendo al tema de Juan, casi como que él ni se dio cuenta, pero ya no leía la Biblia para conocer más a Cristo, sino para cumplir con Dios. Ya no oraba con dependencia a Dios, sino por una rutina. Y eso nos lleva después a empezar a compararnos con otros. Yo nunca falto al culto como fulano. Yo no escucho la música que escucha fulano. Yo no me visto como se viste fulano o fulana. Yo sí ofrendo, no como fulano y fulano. Y sin darnos cuenta podemos dejar de medir nuestras vidas por la cruz de Cristo y empezar a vivir y a medirla por nuestro comportamiento. Entonces Juan todavía hablaba de la gracia, todavía decía todo es Cristo, pero en su corazón pensaba, Dios debe estar contento conmigo por todo lo que yo estoy haciendo. Y créanme que este es un gran problema, un gran obstáculo en nuestra vida cristiana. Por eso es que tantas veces repetimos, por eso es que el Evangelio tiene que predicarse acá en tu casa, en tu mente, vos mismo, porque es tan fácil, hermanos, caer en esto. Y créanme que es fácil, porque uno empieza a vivir la vida por sus propios esfuerzos. Y eso te lleva, como hablábamos el otro día con Mateo, de decir, ok, cuando estás bien, cuando orás mucho, cuando te levantás temprano, sos un campeón espiritual y mirás a todo desde arriba. Pero cuando fallás, te deprimís, quedás depresivo un par de días. Y simplemente eso pasa porque sacamos nuestros ojos del autor y consumador de la fe. Así de grave es esto. Cuando pasa eso vos estás sacando los ojos de Jesús. Pero aparte es tan fácil vivir por los méritos de Jesús. Y no es que las obras no sean importantes. Debemos vivir vidas cristianas dignas de ser un hijo de Dios. También de eso nos habla a partir del capítulo 5 de esta carta a los Gálatas. Pero hermanos,
Es más fácil vivir la vida descansando en Cristo. Él ya hizo. No tenés que hacer nada para agradarle a Dios más de lo que ya le agradás. Y no es que no tengas que hacer nada, por favor, pero no para agradarle más. Y créanme, hermanos, que si empezás a vivir tu vida desde la lógica que Dios quiere que vivas, vas a ser mucho más feliz, vas a estar mucho más tranquilo, vas a disfrutar más de tu vida cristiana, vas a hacer las cosas que querés hacer teniendo en cuenta lo que Dios quiere, te vas a alinear a la voluntad de Dios y vas a vivir de otra forma. Juan no vivía descansando en lo que Cristo hizo por él, sino vivía tratando de sostener la identidad espiritual por su buen desempeño. Y nada va a cambiar tu identidad. Si vos sos un hijo, si recibiste el Espíritu Santo de Dios, si escuchaste el Evangelio y creíste en el Evangelio, y creíste en el nombre de Jesús por el cual fuiste adoptado en la familia de Dios y sos llamado hijo, nada puede cambiar tu posición ante Dios, nada. Viví tranquilo y disfrutá de lo que Dios te da. Esto podríamos situarlo con algunos versículos, como dice en Gálatas 3:3, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Díganme si esto no refleja bien la carrera que empezó bien, porque de otra manera le está diciendo a los Gálatas ahí también, ustedes empezaron bien, empezaron por el Espíritu, recibieron salvación, recibieron la justicia, recibiste una vida nueva, todo eso fue por el Espíritu, vos no pusiste nada, y ahora vas a empezar a confiar en la carne. No. O antes de Gálatas 3:3, en Gálatas 3:1, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y ahí nos pregunta, después más adelante, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Pero entonces surge una pregunta. Si empezaron tan bien, si corrían bien, si iban bien, si habían creído en el Evangelio verdadero, ¿qué fue lo que pasó en el camino? Pablo mismo hace esa pregunta en la segunda parte del versículo 7, y entonces él pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y eso nos lleva al segundo punto, el peligro que no fue tan obvio. Porque fíjense una cosa, Pablo no está diciendo acá qué pecado cometieron, ¿sí? O quién se metió en su carril por el cual iban corriendo la carrera, sino que algo o alguien los estorbó. Y una cosa segura, no fue persecución, no fue un pecado escandaloso, sino fue una falsa enseñanza. E insisto con esta palabra, una falsa enseñanza sutil. Y lo sutil, para los que no saben o no están tan familiarizados con esa palabra, es algo que pasa desapercibido. Es una sutileza, algo que no te das ni cuenta. Cuando te diste cuenta, probablemente, y esperemos que no, por eso estamos predicando este mensaje, ¿no es cierto?, pueda llegar a ser tarde. Imaginémonos este ejemplo. Una mujer cristiana que ama al Señor, pero empieza a escuchar predicaciones online, y en esas predicaciones resulta que alguien le dice, alguno de esos predicadores falsos de la prosperidad, le dice, si tú no tienes suficiente hoy, es porque no estás teniendo la suficiente fe. Si no puedes llegar a fin de mes, vamos a traducirlo para que quede más claro, es porque no estás teniendo fe. Porque Dios siempre te va a prosperar. Ella escucha eso y empieza a trabajar. Porque la palabra, hermanos, en el mundo espiritual nada es inocuo, sino que quiere decir que nada es, todo nos afecta, ¿sí? O si estás enferma, y a nosotros nos pasaba mucho antes cuando estábamos en otra denominación, vamos a decir, donde nos decían, ¿cómo vas a estar enfermo? Vos no te podés permitir estar enfermo, un hijo de Dios simplemente tiene que declarar sanidad y no puede estar enfermo. Contradictorio con toda la Biblia.
Pablo, que era un hombre de Dios, que tenía el don de sanidad, uno podría pensar, ¿no es cierto?, resucitó un muerto. Ese Pablo le dijo a Timoteo, toma un poquito de vino por tu problema del estómago. Y también dijo después, tuve que dejar a Trófimo, creo que era enfermo. Y ese era Pablo. O sea que, hermanos, nada más lejos de la Biblia, pero cuando nosotros prestamos nuestros oídos, eso empieza a traer resultados espirituales a nuestra vida. Por ejemplo, culpa, ansiedad, dudas de nuestra salvación. ¿Estaré enfermo o se habrá enfermado mi hijo porque yo no soy salvo, porque Dios no me ama? Y Dios ya nos hizo las promesas. Por eso otra vez, corrimos los ojos de Jesús y empezamos a mirar a nosotros mismos, nuestro pecado, que, hermanos, no está mal que nosotros analicemos nuestra vida y sobre todo nuestro pecado, y que podamos ver y que podamos confesarlo, ¿no es cierto? Pero, hermanos, Cristo ya te perdonó. Viví tranquilo con eso, que haya paz en tu corazón. Entonces empieza a tener dudas, ansiedad, culpa. Y fíjense otra vez, el estorbo no fue grosero, fue teológico, una perspicacia teológica. ¿Sí? Fíjense, un texto que refleja bien esto que le estoy queriendo explicar, que es 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y una vez más, hermanos, el diablo no está interesado en mover los muebles de tu casa, capaz lo hace, yo no sé cómo piensa, capaz lo hace, capaz mueve la silla, capaz te mete una sombra ahí, pero créanme, él no están ahí todos sus sentidos. Él quiere desviar nuestra atención de Cristo, él quiere que dudes de Dios. Así que Dios te dijo, así que la Biblia te dice que Cristo es suficiente. Fíjate. Está todo bien, pero suficiente. Será necesario, como mínimo, porque si no sería una herejía muy, ¿no es cierto? Ya cualquiera se daría cuenta. Entonces, es necesario, es el Mesías, es por fe, es por gracia, pero no es suficiente. Ese es el mensaje del diablo. Él quiere correr tus ojos de Cristo. Esa es la estrategia de él. O como decía Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y hoy la iglesia evangélica está lleno de predicadores que predican sus propias ideas y que con filosofías y huecas sutilezas va llevando a muchos a la perdición. Pero ahora, hermanos, Pablo no se queda solo en señalar quién o qué los estorbó. Él va a ir más profundo, porque la pregunta no es solo quién fue el instrumento, sino de dónde vino realmente esta enseñanza. Y esto nos va a llevar a nuestro tercer punto. Y como dice el versículo 8 de tu texto, dice, esta persuasión no viene de Dios. Ese estorbo vino de una persuasión falsa que no procede de Dios. No es una segunda opinión cristiana, es un engaño espiritual, así de simple. Hermanos, y una vez más, vamos a ser redundantes, perdónenme por la insistencia, pero Dios llama por gracia, Dios salva por gracia y Dios nos sostiene por gracia. Dios no empieza su obra con gracia y después nos dice, bueno, ya está, ya te salvé, ahora arreglate vos, hacé lo mejor que puedas. No, Él nos sigue sosteniendo y hasta el final de nuestra carrera lo va a hacer de pura gracia. Ejemplo, hermanos, un ejemplo real para que podamos entender quizás un poco mejor. Yo sé que soy salvo por gracia.
pero si fallo mucho, si me equivoco mucho, seguro Dios ya no me va a amar igual. Eso no viene de Dios. Dios te ama hoy, así como estás. Si creíste en Cristo, Dios te ama hoy así como estás. Y te va a amar siempre con el mismo amor, y no hay nada que vos puedas hacer para que te ame más, ni hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Y alguien podría pensar, bueno, tal vez no es tan grave, es solamente un pequeño ajuste doctrinal, es solo agregar una cosita más a Cristo. Y Pablo como que se anticipa ese pensamiento y dice, y va a responder con una imagen poderosa que nos va a llevar a nuestro punto siguiente, que está en el versículo 9. Un poco de levadura. ¿Qué frase? Podríamos hacer toda una prédica con solamente este texto. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué enseñanza, hermanos, para todos nosotros? ¿Sí? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Eso quiere decir, un poquito de error puede llegar a perjudicar todo tu andamiaje doctrinal, tu andamiaje teológico. Y por ahí los chicos, el andamiaje son esos andamios que se arman para llegar más alto, para construir, para pintar. Entonces, un pequeño error puede derribar todo eso. Un pequeño desvío doctrinal arruina toda la carrera. Pablo no dice mucho error arruina todo, sino como también lo dijo en 1 Corintios 5:6, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¡Qué imagen! Para las cocineras, ¿no es cierto? Un poquito de levadura y ahí ya las mamás, las que les gusta hacer pan, cocinar pizza, qué sé yo, un poquito y ya leuda toda la masa, ¿no es cierto? Impresionante. Fíjense, ejemplos reales, un poco de moho arruina todo el pan, un poco de corrupción en el gobierno arruina todo el gobierno, un poco de mentira en el matrimonio arruina tu matrimonio. Ejemplos reales. Ahora, hermanos, después de mostrarnos cuán destructivo es este error, Pablo deja en claro algo más. Dios no es neutral frente a esto. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados y diciendo, bueno, voy a esperar a ver qué pasa, sino que, porque para Dios esto es grave, ¿sí? Entonces Dios no es neutral frente a esto, y esto no es simplemente una discusión teológica entre cristianos, como a veces la tenemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo pienso esto, y bueno, hay puntos de tercer orden doctrinal que podemos discutir, podemos no estar de acuerdo. No, hermanos, esto es tan grave que tiene consecuencias eternas. Y esto nos lleva al quinto punto, que es Dios va a juzgar esto. Dios va a juzgar a los que pervierten el Evangelio. Este no es un tema menor, no es un detalle teológico. El que perturba, dice el texto en el versículo 10 que tenéis ahí, dice, llevará condenación o llevará sentencia. Esto no es simplemente un lobby teológico, es un asunto que tiene consecuencias eternas. Dice así el texto de Gálatas 5:10, el que os perturba llevará condenación, quien quiera que sea. Pocas veces en el Nuevo Testamento hay condenaciones tan fuertes para una conducta determinada. Hermanos, es muy severo predicar un falso evangelio. Dice Pablo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, este texto que todos conocen de memoria, o un ángel del cielo, ¿sí? Si nosotros mismos, y esto lo repetimos hoy como pastores, como líderes acá en el púlpito, si nosotros hoy o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente o al que hemos anunciado, que sea anatema, que sea maldito. Eso quiere decir, que sea maldito. Entonces Pablo va a hacer algo muy interesante.
Después de hablar del juicio de Dios sobre los que pervienten el Evangelio, Él va a volver sobre sí mismo, ¿sí? Y del mensaje que Él predica, y va a mostrarnos algo que está muy bueno, porque es como que nos lleva a replantearnos lo que está escrito en el texto, porque Él quiere mostrar que todo este conflicto que está sucediendo acá, ¿sí?, gira alrededor de una sola cuestión, y es la cruz de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es la cruz siempre ofende. Dice Pablo, ahí dice, y yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces ha sido quitado el tropiezo de la cruz. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, si yo le dijera a la gente, si yo les predicara a la gente un evangelio cómodo, si yo le dijera a la gente lo que quiere escuchar, si yo les enseñara que pueden salvarse ustedes por sus propias obras, y créanme que creer que vos sos salvo por tus propias obras te lleva a jactancia, y la jactancia es buena para la carne, nos gusta la carne, nos hace bien a la carne, nos edifica a la carne. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo, no es cierto? ¿O hace falta que les aclare más? Nos edifica en el mal sentido, porque la carne es mala, ¿no es cierto? Entonces, toda la jactancia a nuestra carne le hace bien. ¿Sí? Le hace bien, va creciendo. En vez de crecer en lo espiritual, vamos creciendo en la carne. Entonces, Pablo usa esta lógica y dice, si yo les predicara el evangelio que ellos quieren escuchar, si yo les dijera que ustedes van a ser salvos por su obra, o por lo menos les dijera que ustedes pueden mantenerse en el camino del Señor por sus obras, si yo afirmara que por los ritos externos ustedes van a ser salvos, ¿qué sentido tiene que me estén persiguiendo? ¿Qué sentido tiene que me estén persiguiendo? Hermano, y simplemente una aplicación para nosotros, salvando las grandísimas distancias que hay entre el apóstol Pablo y nosotros, inclusive como líderes de esta iglesia. Pero, hermano, nosotros podríamos predicar otro evangelio, un evangelio que les guste más, un evangelio que no los confronte, que no hable del pecado, que no hable de los cambios que Dios quiere en tu vida, un evangelio que nos diga que estás bien así por donde vas, que podés seguir incorporando más jactancia a tu personalidad, o un evangelio más de corte psicológico. Capaz te guste más ese, te amás muy poco, tenés que valorarte más. Ese es muy psicológico, ese es muy usado. Vos sos un campeón, vos sos un campeón. Te falta sacar nomás lo que tenés adentro. Qué consejo más pésimo. Porque si le hiciéramos caso a Jesús, sabríamos que si sacamos lo que tenemos bien adentro, sería homicidios, adulterios, fornicaciones. Pero en definitiva lo que dice Pablo, nadie me perseguiría, yo estaría tranquilo, yo sería popular si les predicara un evangelio así. Pero ahí es donde vuelve a focalizar en la cruz. Porque Pablo dice, eso quitaría el tropiezo de la cruz. ¿Y saben qué? ¿Por qué dice eso? Porque la cruz siempre ofende. Ok, ¿ofende a qué, pastor? Ofende a nuestro ego primeramente. La cruz de Cristo no admite ego, no puede competir con nuestro ego. Cuando Cristo llega a tu vida, lo primero que pasa, una de las primeras cosas que cambia en nuestro carácter, es que nuestro ego queda por el piso. Y como me dijo un sabio consejo, un pastor, me dijo, Alejo, cuando hablen mal de vos, no te preocupes tanto, porque en realidad vos sos peor de todo lo que están diciendo. Así que tranquilo. Entonces, hermanos, eso pasa cuando nosotros realmente nos ponemos a pensar
en la obra y la persona de Cristo, nuestro orgullo queda por el piso. No hay posibilidad de jactancia delante de la presencia de Dios. Por eso la gente siempre quiere agregar obras, porque de esa manera vamos a estar más tranquilos, más seguros. ¿Se acuerdan que lo hablamos también? Eso te da una falsa seguridad, una falsa sensación de control. Yo controlo mi relación con Dios, yo controlo y yo sé cómo medirla. Oro mucho, leo mucho, soy un campeón y salgo como un campeón. Oro poco y mejor ni salgo. Pero eso nos lleva a pensar siempre, nos lleva a la misma conclusión, de que no podemos salvarnos solos, de que nuestras obras no alcanzan, de que nuestra justicia no es suficiente, de que estamos muertos espiritualmente, como dice Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso nos lleva, una vez más, a la tremenda conclusión de que entonces la solución a todos nuestros problemas no está en nosotros. Como sí te va a decir la psicología una vez más. El problema tuyo está en tu contexto, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu trabajo, tu jefe, la economía, todo eso son las causas de tus problemas según la psicología. Y en la solución está en vos. ¿No es cierto? El Evangelio te dice, la causa de tu problema está en vos, se llama pecado, y la solución viene de afuera, y solamente se puede solucionar con la justicia, el perdón que vienen de afuera, que son externos y que después se graban en nuestros corazones. Por eso es que siempre aparecen falsos evangelios, y ahí empiezan a decir, entre otras cosas, Cristo sí, pero, gracia sí, pero, fe sí, pero también hay que agregarle ritos. A la gracia hay que agregarle méritos, ¿sí? Y Cristo sí, pero también te tenés que circuncidar. Era el caso de los judaizantes. Pero en el momento que agregamos algo a Cristo, y esto tiene que quedar grabado en tu mente y en tu corazón, ya no es gracia, ya no es evangelio. Y fíjense qué duro cómo termina este pasaje que estamos viendo hoy. La dureza con la que va a hablar el apóstol Pablo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¡Wow! Eso suena fuerte, hermano. Eso suena extremo. Eso no suena tan amoroso. Y eso que Pablo era un pastor amoroso, pero no suena tan amoroso. Sobre todo con nuestros parámetros modernos. Pero Pablo acá no está siendo ni vulgar ni carnal, está siendo pastoralmente serio. Porque Pablo entiende que un falso evangelio no solo confunde, sino que un falso evangelio condena. Un falso evangelio manda a gente al infierno. Así de simple, hermanos, así de grave. Los judaizantes no estaban solamente dando otra versión del cristianismo, estaban predicando otro evangelio y, como lo aclara Pablo en los primeros versículos, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Un evangelio que se aparte de solo la gracia, solo la fe y solo Cristo, no es evangelio. No es evangelio. Por más lindo que suene en los oídos, por más que la iglesia que predique eso esté llena de gente y tengan que hacer 8 cultos por día porque no entran las personas. No importa. Eso no es evangelio. Eso no salva a nadie. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es si insisten en que la circuncisión salva, entonces usen su propia lógica y mutílense. ¿Qué quiere decir? Sáquense sus miembros. Y le está hablando a los hombres en este caso, ¿no es cierto? Así de fuerte, pastor, así dice la palabra. Si ustedes insisten en esta lógica de la circuncisión, entonces lleven su lógica hasta el final. Porque están destruyendo almas, están llevando gente al infierno. Esto no es odio, esto es celo por Cristo.
y amor por la iglesia. Hermanos, pero de una cosa vamos a estar seguros, y hoy vamos a salir de acá con nuestros ánimos renovados. Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Fíjense lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¡Wow! Cristo llevó nuestra condena. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos dio su justicia. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Simple. Ese es el Evangelio. Esos son los efectos del Evangelio en tu vida. Y nadie te las puede robar. Esas son tuyas. Cristo te las ganó para vos. Vos no tenés que ganarte nada. Tenés que vivir tu vida cristiana en libertad. Por eso la pregunta hoy es, ¿en qué estamos confiando hoy? ¿Es solamente Cristo o es algo más? Hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. Muy aplicable, no sé si viene al caso, pero siempre le digo a los hermanos que son tan fanáticos por un presidente, tan fanáticos por una persona. Hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. Votá bien, votá conciencia, pero este hombre no te va a salvar, sea quien sea, y sea el que sea que venga, y sea que pasen 40 años, va a seguir siendo igual, porque el hombre es imperfecto, inclusive el hombre con Cristo. ¿Qué voces estamos escuchando hoy? Fíjense, amados, 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu. Dice que los espíritus tienen que ser probados. Ok, vos decís amén, y ahora cuando yo te diga amén, vos repetís conmigo amén. Y nos vamos todos felices y contentos de acá. Pero después vos en tu casa, en tu devocional mañana a la mañana, o hoy si querés, si sos demasiado responsable, si sos un beriano genuino, entonces llegás a tu casa y decís, a ver, lo que dijo el pastor, ¿de dónde sacó toda esta cantidad de información que me dio? ¿Está en la palabra? ¿Está bien la predicación del pastor? ¿O mejor lo escucho a Maldonado? Porque puede pasar. ¿Estamos viviendo por gracia, solamente por gracia, o estamos viviendo por nuestro rendimiento espiritual? Fíjense, hermanos, y esto, qué hermoso el Evangelio. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto final. Vayamos en paz. Hay paz para con Dios. Y la conclusión final. Cuando nos detenemos a escuchar falsas enseñanzas que niegan la gracia y la fe sola, la carrera cristiana va a ser estorbada. Y nuestra llegada a la meta seriamente comprometida. Los Gálatas no dejaron de correr, solo se desviaron un poco, pero un pequeño desvío es suficiente para que nos perdamos de llegar a la meta. Entonces volvamos siempre al único camino, que es Cristo, y volvamos siempre a nuestras bases como cristianos, porque esto la acuñó la Reforma Protestante, pero son nuestras. Solo Cristo, solo por fe y solo por gracia. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos,